Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es lunes 20 de abril del 2020 y vamos a comenzar este tiempo de reflexión que hemos apartado con el Señor a las 6 de la mañana hasta ahora todos los días, hasta que el Señor así nos lo permita. Así que vamos a comenzar como siempre colocando todo en manos de aquel que es nuestro Señor. Que sea Él señoreando en esta reflexión de esta mañana. Así que Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por venir, Señor, con tu señorío, con toda la potestad, Señor, que a ti te fue dada, Señor Jesús, sobre nosotros, sobre tus hijos, aquellos a quienes tú compraste con tu sangre, aquellos de quienes tú tienes cuidado, que nos formas, nos enseñas, nos acompañas, nos diriges y aún nos proteges de todo peligro. Gracias, Señor, porque nos has llamado a estar allí bajo tus alas, bajo la sombra del Omnipotente. Allí el lugar más seguro del universo es ese, y es ahí, es desde allí, Señor, donde nos encontramos contigo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de, como hermanos, compartir esa fe, esa confianza, ese amor, Señor, que es el sello de los hijos de Dios. En esto conocerán que son mis discípulos, y es en que ustedes se aman los unos a los otros, y que aman lo que yo amo, pero también aborrecen lo que yo aborrezco, porque el Señor, así como ama el bien, aborrece el mal. Así que en esta mañana, Señor, nos rendimos, nos sometemos a tu voluntad, Señor, y oramos para que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, sea tu Santo Espíritu despertando allí el espíritu de los que van a escuchar esta conferencia, Señor, en esta mañana. Así que te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por estar aquí con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hemos venido, primero, bienvenidos, buenos días para todos aquellos que se están conectando allí, los que se van a conectar. Hemos venido hablando acerca del poder que hay en la sangre de Jesús, cómo hubo hombres y mujeres que creyeron a ese poder. Y hubo en particular un hombre llamado Abraham, a quien Dios llamó amigo, porque creyó que era poderoso para resucitar a su hijo. Aún cuando Dios le pide que le entregue a su hijo, él estuvo dispuesto a sacrificarlo, convencido de que había el suficiente poder en la sangre de Jesús como para resucitarlo de los muertos, de donde figurativamente lo hizo. Habla además de Abraham de una serie de hombres y mujeres también de las Escrituras que los menciona como héroes de la fe. Hablábamos de Noé, hablábamos de Moisés, José mismo, Sansón, Gedeón, Rahab, una ramera que creyó a Dios y que a través de ella vino la genealogía de Jesús, y así sucesivamente, David. Y de estos hombres dicen las Escrituras que la humanidad no era digna. Eran hombres de tal fe, eran hombres que tenían tal conexión con Dios, hombres valientes, pero hombres que su valentía radicaba en su confianza en la fuerza y el poder de Dios, y no en la fuerza y el poder de ellos mismos. Dice, de los cuales el mundo no era digno. Muchos de ellos fueron aserrados, muchos de ellos fueron decapitados, crucificados, pero nunca negaron el nombre de Dios. No por eso se debilitaron en la confianza en Dios. Y es que se mantuvieron en esa fe, porque la fe, recuerden, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la palabra nos dice, manténganse como ellos. Ellos se mantuvieron como viendo al invisible. José, 12 años en la cárcel, nunca renegó, nunca cuestionó, no lo vemos allí preguntando, Señor, ¿yo por qué estoy padeciendo esto? Sino que antes bien el Señor permanecía con él. Siempre estaba el Señor con él, y en todas las cosas era evidente. Aún siendo un preso, lo pusieron a cargo de esa prisión. Pero ¿cómo podemos mantener esa fe? ¿Cómo podemos avivar esa fe que tuvieron estos hombres? Hebreos 12 nos dice cómo se hace, aún el título nos lo dice,
puestos los ojos en Jesús. Así es el título que van a encontrar allí en sus Biblias, y dice en el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos, dice: por tanto, nosotros también, al igual que ellos, tenemos el mismo llamado, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Y cuáles serán esos testigos? ¿Cuáles serán esos testigos? Tenemos una grande nube de testigos, hay muchos ojos sobre nosotros. Cuando tú te declaras un hijo, una hija de Dios, cuando tú confiesas el nombre de Jesús, los ojos de la humanidad se ponen sobre ti, pero también hay una gran nube de testigos espirituales. Hay ángeles de Dios que están viendo todos tus movimientos. Hay ángeles de Dios que te están cubriendo, pero también están mirando tus actos. ¿Eres coherente, eres congruente con la fe que estás profesando? También hay una nube de testigos, hay ángeles caídos que están listos para acusarte si tú te equivocas. Pero si te equivocas, lo haces involuntariamente, tú te acercas a Dios. Aunque lo hicieras voluntariamente, si tú te arrepientes de corazón, te acercas a Dios, te apartas del pecado, te apartas de aquello que en otro tiempo fue un objeto de enemistad tuya con Dios, te acercas a Dios y decides, determinas en tu corazón alejarte de aquello que te desconecta de Él, entonces alcanzarás misericordia. Despojémonos, dice allí, de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado siempre está a la puerta, el pecado siempre está asediando en forma de tentación. Pero cuando se le abre la puerta al pecado, también hay un enemigo que dice que está como león rugiente, mirando, buscando a quien devorar. Y la Biblia es clara al decir que Satanás es ese enemigo que está allí como león rugiente. Y también está a la puerta, está ahí muy pegadito del pecado. Cuando se le abre la puerta al pecado, el pecado no entra solo. El enemigo entra a tener esa conexión con la persona y viene con una autoridad legal, a menos que la persona se arrepienta. Y eso tampoco significa que no vaya a haber consecuencias, pero Dios te perdona cuando tú te arrepientes, te vuelves a Él y dejas atrás tus maldades. Dice pues que nos despojemos de ese pecado que nos asedia y que corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante. O sea, Dios es consciente que este caminar es un caminar de paciencia. El mundo está enredado en muchas cosas, cae en muchas trampas, cae en lazos del enemigo porque carece de la paciencia que se requiere para caminar para llevar esta carrera que tenemos por delante. Y es que como esa paciencia es fruto del Espíritu Santo, el mundo no lo tiene. Y al no tenerlo, por eso, cuando estamos en el mundo, no tenemos el Espíritu de Dios, no damos ese fruto y somos impetuosos para decidir. Somos impetuosos para tomar decisiones que van a cambiar o que van a afectar radicalmente nuestras vidas y generalmente las vidas de otros también. Así que el consejo que nos da es que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, dice ahí en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si yo digo yo no tengo casi fe, es que yo no tengo fe, usted tiene ese don, usted tiene fe. Sí, pero aquí nos dice claramente dónde está la fuente de la fe. Al mirar a Jesús, al mirarlo a Él, al buscarlo a Él, entonces Él es el autor y es el consumador de la fe. Él coloca esa certeza, esa seguridad en nuestro corazón y permite que veamos el fruto de esa certeza. Él lo coloca en nuestro corazón, al verlo a Él, vemos cuando tú te acercas a alguien y lo ves dudando, vacilando, pero tú tiendes a copiar esas actitudes. Si tú vienes pidiendo un consejo a alguien, dices, voy a ir a buscar a tal persona, necesito su consejo, y te acercas a esa persona y esa persona empieza a vacilar, a dudar, ¿cómo te sientes? Pero si miramos a Jesús, el que no vacila, el autor y el consumador de la fe, lo vas a ver firme.
Y tú le vas a decir, oh, Señor, es que tengo esta enfermedad, Señor, es que tengo este problema, Señor, es que viene. Y tú lo vas a mirar y no lo vas a ver preocupado. Si tus ojos están puestos en Él, lo que vas a ver es una paz que vas a recibir, en tu corazón. Es esa paz de Dios, porque Jesús no vacila. Él no es vacilante. No lo vimos aquí titubeando, diciendo, bueno, los bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación o no. Bueno, pues Él sabía lo que hacía. Él hablaba con fe, con certeza. Por eso es necesario mirarlo a Él. Y así se nos van a ir todas las dudas, todas estas vacilaciones que tenemos en el corazón. Por eso dice, puestos los ojos en Él, quien es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Qué hacemos nosotros? Seguimos los pasos de Jesús. Dice que había un gozo puesto delante de Él. ¿Cuál sería ese gozo que estaba puesto delante de Él? Había un gozo que se había puesto delante de Él. ¿Qué estaba mirando Él? Él no estaba mirando la cruz. Él no estaba mirando la vergüenza de estar allí desnudo. Él no estaba mirando las ofensas de quienes lo escupían, lo golpeaban, lo humillaban. Él no estaba mirando eso. Sus ojos estaban puestos en el galardón. Dice que Él sufrió, dice que el cual por el gozo puesto delante de Él. Él tenía algo delante. Él no estaba mirando a lo que estaba aquí justo en ese momento. Él estaba viendo más allá. Él estaba en una dimensión superior. Él estaba mirando al Padre, que le estaba esperando al otro lado. Había algo que los separaba en ese momento. Era el pecado que Él estaba recibiendo de toda la humanidad, lo estaba recibiendo en sí mismo. Y allá iba a quedar en la cruz, no iba a ir con Él hasta la presencia de Dios. Allá en la cruz iba a quedar clavado todo ese pecado, toda la maldad nuestra, todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras debilidades, iban a quedar allí clavadas en la cruz. Y Él estaba mirando al Padre, ya voy de regreso. Había estado aquí en la tierra por 33 años. Y era el tiempo de regresar al Padre. Era el tiempo de regresar al Padre. Y tal vez esa debería ser, yo no le digo que yo esté preparado para ello. Pablo decía, no que lo haya logrado ya. Pero ese momento en donde se nos dice, o en donde el Espíritu revela, o donde una persona está a punto de partir, ese debería ser el momento más feliz de esa persona. ¿Por qué? Porque así como Jesús, había un gozo que Él tenía, y era el gozo de regresar a su casa, de regresar a su lugar, porque su lugar no era aquí. Él dice, mi reino no es de este mundo, nuestra habitación no es este lugar, nosotros no somos del mundo, vivimos en el mundo temporalmente, pero no somos del mundo. Por eso Él decía esto, y menospreció el oprobio. A veces nos centramos en la dificultad, nos centramos en el problema, nos centramos en la molestia, nos centramos en el dolor, y ese es un nivel aquí terrenal. Pero Él nos está invitando a que miremos en otro nivel, en otra dimensión, que menospreciemos todo esto. ¿Cómo? Mirándolo a Él, puestos los ojos en Él. Y el hecho de que Él hubiera puesto los ojos en el lugar correcto, sus ojos estaban en el Padre. Continúa allí las Escrituras diciendo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios en el contexto de que Él era gozoso, que Él sabía hacia dónde iba. ¿Cómo lo sabía? Fíjense allí en Juan 13:2. En Juan 13:2 tenemos este contexto. Está Jesús con sus discípulos. Estaba cenando con ellos. Era la última cena. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,
sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Fue una de las últimas lecciones que Jesús dio a sus discípulos directamente, están allí en la cena, y algo sucedió. Mire que Judas entregó a Jesús, pero eso lo puso Satanás en su corazón. Satanás tiene la capacidad de influenciar el corazón de las personas hacia ciertas actitudes. En este caso, fue el diablo el que puso en el corazón de Judas Iscariote que entregase a Jesús. Pero él no podía entrar al corazón de Judas sin que Judas se lo hubiera permitido. Judas abrió una puerta, y había una puerta abierta allí en Judas que era la codicia. Judas amaba el dinero. Judas era codicioso y sacaba dinero de la bolsa. Él era el que manejaba el dinero. Así que, sabiendo Jesús, pero ahora nos vamos a enfocar en lo siguiente. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Pregunto, ¿eres consciente que saliste de Dios y que a Dios vas a volver? Porque Jesús sí lo tenía claro. Él estaba seguro de dónde venía y estaba seguro a dónde iba. Jesús tenía sus ojos puestos en el galardón. Él tenía identidad y Él tiene identidad de hijo, y es la identidad que Él quiere que nosotros recibamos, que mantengamos esa identidad de hijos, que sabemos que no somos de este mundo, que nos han hablado mucho de los extraterrestres y que esos extraterrestres somos nosotros. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a este mundo. Vivimos en este mundo, pero sabemos que esto es temporal. Tenemos la certeza que salimos de Dios y a Dios vamos a regresar, porque ese es nuestro verdadero lugar. Así que continuamos allí con la lectura. También en el Salmo 25:12 nos habla de quién es el que puede mirar a Dios de cerca, quién es el que puede tener esa intimidad con Dios, mantener sus ojos en ese galardón. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Puestos los ojos en el galardón. La Biblia dice que Jesús tenía temor reverente de Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Sin embargo, manifestaba ese temor reverente hacia Dios. Siempre se manifestó con reverencia hacia el Padre. Y siempre le dio lugar también al Espíritu Santo. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quieres saber qué decisiones tomar? ¿Quieres saber hacia dónde va tu vida? ¿Quieres saber cuál es el camino correcto? Asegúrate que no falte en tu corazón ese temor reverente de Dios. Dice en el siguiente versículo: gozará él del bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esa comunión íntima con Dios está fundamentada en un temor reverente que está envuelto en una confianza, la fe, la confianza de que Dios es bueno, la confianza de que somos sus hijos, que nos trata como hijos, y vamos a ver cómo se tratan los hijos. Dice allí en el versículo 3 de Hebreos 12:3, continuamos allí, dice: considerad, contempla, mira a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ustedes se imaginan cómo se sentía Jesucristo al ver la maldad del mundo? Ahora yo les pregunto, ¿cómo nos sentimos nosotros? Yo realmente, cuando veo tanta maldad, cuando escucho tantas cosas terribles en las noticias,
cuando se ve tanta miseria en el mundo, tantos actos violentos, engaño, mentira, tanta falsedad y corrupción, eso produce en mí una aflicción profunda. Yo me siento afligido cuando soy consciente de todas esas cosas que suceden. Ahora, Jesús también lo experimentó, también había corrupción, también había maldad, mentira, pero además de eso, Jesús tenía algo que ustedes y yo no tenemos. Y si a nosotros nos cuesta y nos duele, nos produce aflicción, ser conscientes de todo lo malo que sucede en el mundo, ¿qué sentiría Jesús que además podía saber lo que ellos estaban pensando? Y si vamos más profundo, Él sabía no solamente lo que pensaban, sino lo que había en sus corazones que ni siquiera ellos eran conscientes que tenían. Y Él era consciente todo el tiempo, sabía qué pensaban los hombres, sabía qué había en el corazón de ellos. Así que si nos creemos que estamos afligidos, dice, contemplen a Jesús, quien realmente sufrió una tal contradicción de pecadores contra sí mismos, y todos sus pensamientos acerca de Él era continuo de mal. Este es un engañador, este es un mentiroso, este hace milagros por medio de Satanás. Continúa allí y lo dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aún no hemos experimentado eso. Jesús lo experimentó por nosotros. Así que no tenemos razón para desmayar, no tenemos razón para cansarnos, para desanimarnos, ya que Jesús mismo, Él sí experimentó hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y ahí nos dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Así que pongámonos en contexto, somos hijos. Aquellos que tenemos hijos sabemos bien, sabemos que nuestros hijos necesitan ser formados. No menosprecien la disciplina del Señor. No está hablando de castigo, está hablando de disciplina, y disciplina tiene que ver con poner en orden lo que no está en orden. Si nosotros como hijos no estamos caminando rectamente, consciente o inconscientemente, necesitamos ser puestos en orden, ser puestos en el camino correcto. Si nos estamos saliendo del camino, la disciplina del Señor lo que busca es ubicarnos de nuevo en el contexto de ser restaurados. Y ahí dice, no la menosprecies, no la tengas en poco, no creas que no le des un valor inferior al que tiene. La disciplina del Señor, no desmayes cuando seas reprendido por Él. Antes recuerda que te está formando a través de la disciplina, te está formando y te está conformando a la imagen de Jesús, que es el propósito. Y la razón nos la da allí en el versículo 6. La razón es que porque el Señor al que ama disciplina. Tú disciplinas a tus hijos porque los amas. Si eres una persona sabia, no la vas a castigar, no la vas a disciplinar. Bueno, disciplinar sí, pero no la vas a castigar vengándote de sus malos actos. No es un acto de venganza lo que estamos recibiendo de parte de Dios. Es un acto de formación. Y debemos aprender de Él, que los que amamos a nuestros hijos los debemos disciplinar en amor. Y dice que azota a todo el que recibe por hijo. ¿Tú sientes que Dios te está disciplinando en este momento? ¿Sientes que hay un peso de parte de Dios sobre tu vida, que la varita de Dios está golpeando tus espaldas, tus lomos? Pues alégrate, porque Dios te considera hijo. De otra manera, serías bastardo, dicen las Escrituras, porque Él al que recibe por hijo lo disciplina. Si yo recibiera a alguien aquí que no es mi hijo y lo recibo aquí temporalmente, yo no tengo derecho a tocarle. Yo no le voy a tocar, no lo voy a disciplinar,
Probablemente hasta me abstenga de darle un consejo. Seguramente hasta consejo llegaré, pero no lo voy a disciplinar. ¿Por qué? Pues primero porque no es mi hijo. No es mi hijo. Pero a mis hijos yo los disciplino porque los amo. Y ese disciplinar genera en ellos buenos hábitos. Genera en ellos justamente eso, disciplina. Y la disciplina es la que les va a permitir triunfar en muchos aspectos, prosperar en muchos aspectos de la vida. Si soportáis la disciplina, allí en el versículo 7 nos dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si soportáis la disciplina, Dios te puede disciplinar con la palabra, te puede hablar palabras que te confrontan. Y yo recuerdo cuando tuve este encuentro con Dios, que empecé a buscar la presencia de Dios. Dios me lleva a un lugar a recibir instrucción, a recibir alimento sólido, porque no era suficiente. Pues yo no conocía la Biblia, no sabía cómo estudiarla, no sabía cómo acercarme a Dios y hacerlo de una manera ordenada a través de las Escrituras. Así que yo iba a una iglesia muy hermosa, a una iglesia cristiana, y recuerdo que a veces el hombre que hablaba allí hablaba con severidad, pero yo amaba esa severidad, porque esa severidad llegaba justo al lugar donde mi corazón necesitaba. Y tal vez algunas personas decían, no, nos están dando mucho palo, pero yo decía, sí, eso está bueno. Claro, yo no me había dado cuenta que eso estaba en mí. Era papá, a través de este hombre, a través de esta enseñanza, disciplinando, poniendo en orden lo que estaba fuera de lugar. Y eso cambió radicalmente mi vida y mi forma de ver las Escrituras. Yo decía, qué bueno, qué tal que no me dijera, qué tal que yo no supiera lo mal que estoy. Gracias Dios por mostrarme lo mal que estoy. Y ahí pude percibir el amor de Dios en la disciplina. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Eres hijo, eres hija. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Aquel hijo que no es amado. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Crees que has sido disciplinado o disciplinada por Dios? Pues considérate hijo, hija y no bastardo. Proverbios habla acerca de la disciplina, la importancia de la disciplina. En Proverbios 12:1 nos dice lo siguiente, dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante, ignora la necesidad de esa disciplina. Todos la necesitamos y a nosotros se nos va a dar la medida exacta. Y la indisciplina o nuestra enfermedad del corazón necesita corrección. Así necesitamos ser disciplinados. No se nos va a dar una pastillita si necesitamos dos. No se nos va a dar una pastillita si necesitamos dos. Y no se nos van a dar dos pastillitas si solo necesitamos una. Dios sabe la medida de la disciplina que cada cual requiere, pero todos necesitamos ser disciplinados. Proverbios 13:24 nos dice que el que no corrige al hijo, lo odia. Miren eso. El que no corrige al hijo, lo odia. El que lo ama, lo disciplina a tiempo. Hay personas, hay instituciones, hay contextos en donde nos dicen, no puedes disciplinar a tu hijo. No puedes disciplinar a tu hijo. No hay una mejor forma de mostrarles el amor que ayudándoles a encontrar el camino, disciplinar. Y disciplinar no significa todo el tiempo a varita. Disciplinar significa a través de la instrucción, a través del consejo y cuando se necesite la varita, a través de la varita también. Así que como sabemos que tú amas a tus hijos y los corriges, sabemos que Dios nos ama y nos corrige. Ese libre
desarrollo de la personalidad, ese supuesto derecho que se tiene, le están dando es derecho a perderse, derecho a vivir una vida desordenada, derecho a vivir una vida sin autocontrol, sin dominio propio, sin respeto hacia sí mismo, sin control sobre la carne. Ese es el libre desarrollo de la personalidad, una vida sin disciplina, una vida sin dirección. En Proverbios 19:18 nos dice: corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo, pero no acabes con él a punta de castigos. Vas a disciplinarlo, así como Dios nos disciplina a nosotros. Que Dios no nos destruya en medio de la disciplina. Nadie fue destruido en medio de la disciplina. Dios nos disciplina, nos pone en nuestro lugar si somos hijos. Y hay un tiempo para ello, aún hay tiempo. Mientras estamos aquí, Dios aún está a tiempo de corregirnos, pero una vez que pasó el tiempo acá en la tierra, ya todo terminó. Aquí terminó en este nivel. Dice, pero no acabes con él. Hablando de nuestros hijos, hay un tiempo para disciplinarlos. Y una vez que alcanzan su mayoría de edad, ahora el fruto de esa disciplina lo vamos a ver. Personas ahora útiles a la sociedad, personas respetuosas del prójimo, personas que saben conducirse en todos los contextos, porque fueron disciplinados a tiempo, sin acabar con ellos, sin romperles el corazón, que ellos perciban en esa disciplina el amor de Dios, y así no los destruiremos. Proverbios 22:15 nos dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. No le vas a dar vara por darle vara. Dios te dará la sabiduría para disciplinar en la medida precisa, en la medida exacta. ¿Qué es lo que tu hijo necesita? No le des vara, él hoy no necesita vara, hoy necesita un consejo. No, hoy el consejo no va a ser suficiente, vas a tener que usar la varita. Por eso necesitas dependencia de Dios, dirección de Dios. Y mirar cómo Dios te corrige. Dios te aconseja, Dios no te está dando siempre varita. Hay veces la has necesitado, a veces yo la he necesitado. Y no hemos recibido más de lo que realmente necesitamos. Ni hemos recibido menos de la que se necesita, ¿sí? Así que vamos a Proverbios 13:1 y con este terminamos. Dice que el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Si tú eres una hija sabia, un hijo sabio, sabrás recibir el consejo de Dios, pero el burlador no va a escuchar esas reprensiones. Va a decir, ese es un libro obsoleto, eso era en otro tiempo, eso era otro contexto. Y hasta el día de hoy no he visto nada que no tenga que ver con nosotros. Dios está interesado en hijos que prosperen, hijos que avancen en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su voluntad, y que en todo caminemos en la plenitud de Dios, que en todo lo que hagamos podamos ver la gloria de Dios. Y para eso habrá momentos en que Él necesitará disciplinarnos, ubicarnos de nuevo en el camino, si es que nos estamos saliendo de allí. Así que es tiempo de darle gracias a Dios porque nos trata como a hijos, nos disciplina, y es el amor de Dios manifestado de esta manera. Así que gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la disciplina que hemos recibido. Gracias por la disciplina que probablemente vendrá. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a ser esos hijos que atendemos a tu consejo. Porque así como un padre se duele cuando tiene que disciplinar a su hijo, así tú también te dueles. Que no traigamos dolor a tu corazón al obligarte a disciplinarnos, a usar más disciplina de la que tú quisieras darnos, Señor. Pero tú nos vas a dar justo lo que necesitamos, y oramos porque tengamos un corazón dispuesto. Y no solo eso, Señor, oramos para que podamos mantener nuestra mirada puesta en el galardón, nuestros ojos puestos en Jesús. Al mirarlo a Él, podremos caminar con Él, y la disciplina no será necesaria. Solamente tú nos darás
justo lo que necesitemos. No nos probarás, no nos llevarás más allá de lo que podamos resistir, y todo lo que hagas por nosotros sabemos, entendemos y te pedimos que lo podamos recibir, que tú lo haces con amor, que lo haces porque nos tienes por hijos y porque nos amas. Te doy gracias, mi Señor, por ministrar el corazón de cada persona que está escuchando, que está viendo este video, porque cada persona pueda recibir este mensaje como de parte tuya y pueda conocer ese carácter amoroso de Padre, ese carácter protector del Padre, porque la disciplinar a nuestros hijos les asegurará un camino recto, un camino que no va a tropezar. Asimismo, al tú disciplinarnos también te aseguras, Señor, de que ubicados en el camino no vamos a tropezar y vamos a disfrutar de la plenitud que tú nos das en Cristo Jesús. Padre, gracias por esta mañana. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Familia, muchas gracias. De nuevo, gracias por estar en este espacio, por acompañarnos. No olvide compartir este video, que sé que animará a muchos. Sé que muchos van a cambiar su percepción, tal vez si están equivocados con respecto a ese Padre que tenemos, ese Padre amoroso que permite circunstancias para moldear nuestras vidas, pero es para nuestro bien. No olvide compartirlo, no deje de compartirlo. Muchas personas se lo van a agradecer. Así que feliz día.